Muy buenas noches con todos. Les quiero pedir disculpas por la demora. Vamos a iniciar con esta transmisión del tema del día de hoy, que son metrados con Revit. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Por favor, les voy a pedir a todos que descarguen el material que tenemos el día de hoy, que es un pequeño archivo en Revit. Está en Revit 2015 para que todos puedan actualizarlo a la versión que tengan, ya sea que tengan ya sea que tengan ya sea que tengan Revit 2015 o 2016, 2017, por favor, para que puedan utilizarlo. Les voy a dejar en los comentarios también el link del mismo para que lo puedan ir descargando. ¿Sí? Es un pequeño archivo en Revit. Bueno, nuevamente darle la bienvenida a todos para poder iniciar con este pequeño tutorial acerca de lo que son los metrados con Revit. Mencionarles algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hace un par de días estuvimos por Lima viendo lo que Autodesk estaba presentando respecto de la innovación en la construcción y en general el uso de Autodesk Revit para lo que es industrias de la construcción y de la minería. Los usos que presentaron Graña, COSAPI y también Buenaventura Ingenieros y también el Ministerio del Interior. Fue muy interesante ver el tema de cómo el Ministerio del Interior peruano, que es en este caso una entidad totalmente pública, con todas sus limitaciones, ha podido ver el tema de implementar bien en sus proyectos, y todos utilizan el tema de los metrados como un caballito de batalla, como una agilidad de tiempo después de haber modelado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que no modelamos solo para verlo en 3 dimensiones, sino que modelamos para ver mucha más información y manejarla, ¿sí? Eso es lo que quiero que empecemos a ir entendiendo el día de hoy. Por favor, les voy a pedir a todos los que están en Facebook que por favor le den compartir para que más personas se puedan enterar de lo que estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, empezar, por favor, pedirles a todos que participen por el chat que tenemos ahí. En el chat, por favor, les voy a pedir a todos que pongan las consultas que tengan respecto de lo que vamos a hacer. Por favor, descarguen el pequeño material. Eso les estoy dando un poco de tiempo. Descarguen el material que tenemos ahí en el link. Descarguen el material que tenemos también en los comentarios para que podamos iniciar. Por favor, voy a iniciar. El archivo es pequeñísimo, pesa 1.6 megas. Y bueno, tienen este contenido como el que les estoy mostrando en la pantalla en estos momentos, ¿sí? Si tienen alguna consulta, cualquier pregunta, por favor, estamos para gustosamente atenderlos y ver qué es lo que podemos hacer en el tema de lo que es Autodesk Revit para el tema de lo que son los metrados. Bueno, primero que nada vamos a ver este pequeño ejemplo. En realidad lo que hemos intentado mostrarles aquí es un pequeño ejemplo de cómo es que Revit realiza metrados de diferentes elementos constructivos. En este caso me he enfocado mucho a la arquitectura y a la estructura nada más, sin ver el tema de las instalaciones. Váyanse por favor a una vista de plano de planta. En este caso la vista de nivel 1 sería adecuada. En esta vista de plano de planta del nivel 1 nosotros vamos a poder ver el tema de lo que son algunos elementos constructivos, y vamos a empezar a ver cómo es que Revit nos genera metrados alrededor de estos. Por favor, los voy a esperar para que puedan llegar aquí, hasta este punto, que son las plantas, ¿sí? Bueno, veamos. Lo primero que tenemos en el eje 1, entre los ejes A y B que tengo aquí, es un pequeño muro. Por favor, selecciónenlo. Este muro es un muro básico que adecuado para ver el tema de los metrados, ¿sí? Los metrados en Revit son extracción de información. Esa extracción se hace con un botón llamado tabla de planificación, y hay diferentes tipos de tablas de planificación, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Es decir, nosotros hemos modelado un muro, que es el primero que ustedes ven aquí, y este muro tiene una determinada estructura. Esta estructura me va a permitir a mí verificar qué es lo que yo tengo aquí. Es decir, yo voy a poder ver qué es lo que yo voy a poder extraer de esta información. Por ejemplo, este muro yo voy a empezar a evaluarlo, ¿sí? Me voy al nivel de planta y aquí me doy cuenta de que tiene una longitud de 6 metros.
tiene un ancho de 15 y acá tengo una sección donde yo voy a poder ver que este es un muro de 6 por 4, es decir, que el área del muro es de 24 metros. Si lo multiplico por 0.15 voy a tener el volumen. Esta es la manera en que nosotros hacemos un metrado, ¿no? En una planilla de metrados. En una planilla de metrados yo podría ver esa información, pero Revit me lo va a hacer de una manera automática porque ya tenemos sus cotas definidas. Cuando hemos modelado el muro y nosotros ya hemos generado esos elementos. Acá, donde dice tablas de planificación de cantidades en mi navegador de proyectos, yo tengo varios tipos de metrados que están ordenados del 1 al 6. Por favor, ubíquenlos en su navegador de proyectos y háganle doble clic en la que dice tabla básica de muros. Y fíjense en esta tabla básica de muros que yo tengo diferentes elementos. M1, que es elemento, es el primer elemento, tiene un volumen y tiene una determinada área, ¿sí? Esta es una tabla que hemos generado. Y luego están los muros 2. Bueno, los muros 2 son los muros que pertenecen al último ejemplo. Entonces por eso nos vamos a enfocar por ahora solamente al muro 1. En tabla básica de muros me voy a poder fijar en la primera fila que dice M1. Del tipo del muro es muro de King Kong con tarrajeo más pintura. Tiene un volumen de 3.6 metros cúbicos y un área de 24 metros cuadrados. Esa es la información que Revit me puede extraer. Ahorita vamos a hacerla, ¿no? Por ahora solamente se los estoy mostrando. Otra cosa que quiero que vean es que este muro tiene una estructura. ¿Recuerdan cómo le dábamos una estructura a Revit? Le dábamos a un muro en Revit, lo selecciono, me voy a editar tipo y aquí tengo una estructura del muro, ¿no? En estructura dice editar y yo puedo ver la estructura que le he dado a este muro. En este caso tengo 5 capas. La capa central, que es la capa estructural, es de ladrillo común, que tiene un ancho de 12 centímetros. Las otras capas, bueno, aquí me he equivocado, le voy a poner acabado 1, acabado 2, le voy a poner acabado 1, acabado 2. Estoy definiendo qué tipos son estas capas que están componiendo a mi elemento. Y fíjense que le he puesto una capa que está simulando el tarjeo, que es un hormigón, una capa de acabado que sería como la pintura final, de medio centímetro, ¿no? Todo con el fin de que mi muro mida 15 centímetros, ¿no? Obviamente podemos hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuánto mide un muro de 15 arquitectónico? En la realidad puede medir menos, puede medir más, deberíamos de llegar a los 15 centímetros. Ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Llegamos a los 15 centímetros? Revit nos permite hacer esta clase de análisis interno de las capas que yo tengo, ¿no? Yo le voy a decir por ahora que voy a aceptar. Pero en el metrado que yo he generado, es decir, en esta cuantificación, en este cómputo métrico donde dice tabla básica de muros, solamente estoy viendo que tengo el volumen y el área. Y lo que yo quiero es ver los metrados o los elementos internos, ¿no? Para eso tengo la segunda tabla que dice tabla de materiales de muros. En esta tabla, fíjense, yo tengo 3 tipos de elementos pertenecientes al muro 1. ¿Cómo me doy cuenta que es el muro 1? Porque yo aquí en el primer muro me voy a dar cuenta de que tengo un parámetro que yo he creado que se llama elemento, donde le he puesto un nombre. Le he puesto a este elemento el muro 1. ¿Sí? Entonces, vayámonos a donde dice tablas de materiales de muros. Y estos 3 elementos pertenecen al primer elemento, al primer muro, que es el muro 1. Fíjense que tengo una capa de hormigón, tengo una capa de ladrillo, tengo una capa de acabado y tengo el volumen y el área de cada una de estas capas. ¿Sí? Luego he usado este mismo muro para definir otros muros, que son los muros 2, que están en mi otro ejemplo, ¿cierto? Fíjense, ¿no? Yo podría hacer los cálculos, si quieren podemos hacerlo en un Excel, para poder ver, ¿no? Cuánto tengo de volumen de ladrillo, cuando estoy definiendo que mi capa o mi espesor de ladrillo es de 12 centímetros, ¿no? Mi área sigue siendo de 24, ¿no? Mis capas de hormigón, o en este caso de tarrajeo, que le llamamos en el Perú, a la capa de concreto con arena y cemento que tenemos aquí, es del doble, ¿no? Porque tengo una capa a un costado y la otra capa en el otro costado, por eso es que me sale como área 48 metros. Y el acabado, que en este caso sería el empastado y la pintura, también tiene como área el doble. Y el ladrillo, por ejemplo, me sale 24 metros cuadrados porque solamente es una capa. Recordemos que es la misma tabla, solo que aquí en esta tabla tengo un metrado general y en la tabla de materiales de muro tengo los metrados de los elementos internos de los cuales está compuesto. Y solamente para que lo podamos ver de manera visual, voy a seleccionar aquí y le voy a decir que voy a generar sus piezas. Fíjense que aquí está mi muro. Yo puedo agarrar alguna de las capas y empezar a mostrar las 5 capas de las cuales les estoy hablando, ¿no?
fíjense lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy viendo las 5 capas que tiene el muro que yo les estoy analizando, ¿no? Una capa de 12 de ladrillo, una capa de concreto hacia la derecha y a la izquierda y otra capa de acabado. Eso es lo que me puede hacer Revit. Y dense cuenta, yo solamente he hecho 2 clics en mi muro, ¿no? Dos clics para definir mi muro y rápidamente yo puedo tener mis tablas de materiales, ¿no? Ahora imagínense que yo en mi nivel 1 voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer en arquitectura, voy a hacer un nuevo muro con con ese mismo material. Y por ejemplo, imagínense que yo quiero hacer un muro circular, ¿sí? Este muro circular, yo le voy a llamar que es un elemento M-3. Y este elemento M3, si yo me voy a la tabla básica de muros, se ha actualizado. Y en la tabla M3 yo tengo su volumen y su área. Fíjense, yo le estoy colocando un nombre y acá puedo ver estos 2 muros, porque son 2 secciones, 2 porciones, cuánto tienen de volumen y cuánto tienen de metrado. Eso es lo que me permite hacer Revit, ¿no? Con un ejemplo tan sencillo como el tema de los muros. Obviamente yo puedo generar cualquier tipo de muros, ¿no? Podría tener un muro cara vista con solamente ladrillos, podría tener un muro que en un lado tiene mayólicas para un tema de los baños, para el otro lado puedo tener otro tipo de elementos, puedo tener en un costado una capa de aislante, puedo tener una capa de drywall con aislantes antisonoros, puedo tener muchas cosas y yo las puedo definir. ¿Cómo las defino? Seleccionando mi muro, y definiendo una estructura adecuada. Espero que más o menos haya entendido todo eso, ¿no? Eso, bueno, se ve en cualquier curso básico de Revit, de arquitectura, ¿no? Y el tema de los metrados es muy importante porque nosotros podríamos generar no necesariamente la misma planilla de metrados que nos exigen el día de hoy, por lo menos en el Perú, pero sí nos dan los valores que nosotros necesitamos para hacer una adecuada gestión, un adecuado control de obra, una adecuada planificación, hasta un excelente presupuesto, ¿sí? Por favor, si tienen alguna pregunta en cualquier punto, por favor, sería adecuado de lo que podríamos ver aquí, de aquí hacia adelante, ¿sí? Luis Alberto nos dice si vamos a hacer metrados de acero. Sí, fíjense en aquí hay una vista que dice acera de pórtico. Aquí vamos a ver el tema del modelado y del metrado de aceros, ¿sí? En un momento más vamos a verlo. Alex nos dice, tocaremos el tema de metrados de cabes en vigas. ¿Te referirás a de cómo ponemos tarrajeo en las vigas? Bueno, ese es tema de modelado. Si tienen más consultas, Elmer dice, ¿no? Puede interceptar varias vigas, columnas y paredes y metrar cuando se unen, ya que cuando están por separado es sencillo. Claro que sí, Elmer, tienes mucha razón. Ahí nos vamos al tema de la colaboración multidisciplinaria. Es decir, que nosotros debemos de tener un elemento vínculo de estructuras, otro elemento vínculo de arquitectura, y no vamos a hacer muros, ahí vamos a hacer capas, ¿no? Que es otra estrategia para el modelado. Yo he hecho mi tesis en el tema de lo que son metrados y con Revit. Y justamente hemos analizado muy a profundidad ese tema, ¿sí? El tema de cómo hacer cuando tenemos elementos, ¿no? En realidad, Revit no es la solución a todos los problemas, pero soluciona muchos de estos problemas, ¿sí? Entonces, no es la solución, no es una varita mágica que te permite hacer todo, pero te permite hacer muchas cosas y si lo usas con el nivel de detalle que tú quieres darle a tu modelo, te va a hacer muchas cosas, ¿sí? Metrados de instalaciones el día de hoy no vamos a hacer, Ramón. Solamente vamos a hacer arquitectura y estructuras, ¿sí? Continuemos entonces con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo yo tengo un pequeño pórtico. Este pequeño pórtico está compuesto de 2 zapatas, de 2 columnas, y en este caso de una viga que las está uniendo, ¿sí? Otra vez he usado ese parámetro llamado elemento, donde elemento dice Z1, que sería zapata 1, esta también es la misma zapata. Acá tengo una columna 1, y tengo una viga 1. Me voy a ir aquí a donde dice metrado general de concreto, que es una tabla de planificación. Esta tabla de planificación me va a permitir ver mi viga 1, mi zapata 1, mi columna 1 y puedo ver el concreto que tenemos aquí, ¿sí? Fíjense, acá tengo todo el concreto que tengo, ¿no? Me dice a qué categoría pertenece, ¿no? Tengo la viga 1, la zapata 1, la columna 1 y acá tengo el metrado. En realidad me sale de todo el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque me sale de todo el proyecto porque simplemente tengo aquí más elementos, ¿no?
Vamos a hacer esta clase de metrados, pero de una manera más sencilla. Vamos a empezar desde lo más simple. Voy a hacer un metrado de las columnas que tengo en este caso. ¿Sí? Vamos a ver el tema, luego vamos a ver ese tema, Javier, de la pintura, ¿sí? En un ratito más vamos a ver un ejemplo con el tema de la pintura. Les voy a pedir a todos, por favor, que compartan este video para que más personas puedan enterarse de lo que estamos haciendo, ¿sí? Sigamos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer un pequeño metrado o una cuantificación, un cómputo métrico, de nuestras columnas en este proyecto, ¿no? Fíjense que yo tengo elementos muy variados, estoy mezclando arquitectura y estructuras porque es un ejemplo académico. En realidad no deberíamos de mezclar arquitectura y estructuras en un mismo modelo, ¿sí? Lo que voy a hacer es un metrado de las columnas. Para hacer un metrado, yo me voy a vista, donde está, en vista yo me voy al botón que dice tablas de planificación. De acuerdo a su resolución, ustedes van a ver este botón más pequeño, más grande, etcétera, etcétera, ¿no? Pero busquen este botón y cuando le hagan clic, van a ver diferentes opciones, por favor. Van a ver diferentes opciones de lo que es hacer una extracción de información. Porque nosotros previamente ya hemos modelado y lo que vamos a hacer es extraer esa información. Tengo dos formas principales. Tabla de planificación de cantidades, donde he hecho mi muro general, y cómputo de materiales, donde yo he visto los materiales internos de esos muros. En este caso yo me puedo ir a donde dice tabla de planificación de cantidades y yo le hago un clic y voy a buscar la categoría. Algo muy importante que hay en Revit y que espero que ya hayan entendido es el tema de lo que es la jerarquía de los elementos. Los elementos en Revit tienen una jerarquía, es decir, no los podemos colocar una columna como en AutoCAD dentro de una capa distinta. En Revit nosotros tenemos que entender muy bien esta jerarquía, ¿no? Que es categoría, familia, tipo, ejemplar. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las zapatas, ¿no? Las zapatas, las losas de cimentación, los cimientos corridos o las zapatas corridas en México entran dentro de una categoría llamada cimentación estructural. Aquí dentro de una categoría tenemos familias, ¿no? Como la zapata de concreto rectangular. Las variaciones dimensionales de una familia son tipos, donde puedo tener una zapata 1 que tiene una determinada dimensión, y cuando yo coloco uno de estos elementos en mi modelo, lo que yo tengo es un determinado ejemplar. ¿Por qué me importa esto? Porque yo de acuerdo a esto voy a poder leer la información que yo le ponga a mi elemento, ¿no? Por ejemplo, yo aquí necesito seleccionar una categoría. Si yo quiero hacer columnas, me voy a seleccionar la categoría correspondiente a columnas, que es pilares estructurales. Y yo le voy a decir, por ejemplo, en mi orden 07, metrado de columnas y solamente de columnas. Le doy a aceptar. Y lo que me va a seguir a continuación, lo primero que he hecho es definir el metrado y de qué categoría va a ser. Luego me va a mostrar los campos disponibles, la información disponible de las columnas. Por ejemplo, en este caso, yo podría tener el nivel base, el nivel superior, podría tener el volumen, podría tener el tipo, que es muy importante, y por ejemplo, en este caso yo quiero también utilizar elemento. Con doble clic lo llevo de la tabla de la izquierda a la tabla de la derecha, o con añadir y eliminar, ¿no? En Revit 2017 para adelante tenemos otros símbolos aquí. Yo puedo aquí ordenar mis elementos, ¿no? Yo le digo elemento, quiero que sea mi primera jerarquía, porque de acuerdo a esto me va a salir la tabla, esa tabla que hemos visto hace un momento. El nivel base lo voy a bajar, el nivel superior también lo voy a bajar, volumen lo voy a llevar al último de todos los órdenes y tipo lo voy a llevar al segundo orden. Aquí estoy definiendo un orden de la información que yo voy a mostrar respecto de mis columnas. Y estoy en la primera pestaña, que es campos, y le voy a dar a aceptar. Y ahí fíjense, me sale la información de mis columnas, ¿no? Tengo columnas 1 y columnas 2. En el tipo me muestra sus dimensiones, me dice el nivel base y el nivel superior, y aquí tengo el volumen de las mismas. Imagínense que yo quisiera ver el total de las columnas. Yo me voy a donde dice formato, que es la cuarta pestaña, aquí en mi panel de propiedades. En formato yo le digo editar. Me voy a donde dice volumen. Y en Revit 2015 me aparece un check llamado calcular totales. En Revit 2017 acá hay un panel para desplegar donde también existe calcular totales. Le doy a aceptar. Me voy a clasificación y agrupación y le añado un total general. Es un resumen, fíjense, y ahí me sale la suma de los volúmenes de las columnas de mi proyecto. Es una tabla muy sencilla de extraer, fíjense, no todas mis columnas van del nivel 1 al nivel 2. Pero ¿qué falta, por ejemplo, no? Falta el desfase.
yo quiero mostrar mi desfase, quiero añadir un campo que no he colocado antes. En campos yo le puedo decir que quiero añadir el desfase, por ejemplo. Aquí está, el desfase de base y el desfase superior. El desfase de base lo voy a poner al costado de mi nivel base y el desfase superior lo voy a poner al costado de mi nivel superior. Le digo aceptar y ahí aparecen. Fíjense que tengo una columna 1 que va desde el nivel 1 con un desfase de 0 y va hasta el nivel 2 con un desfase de menos 60 centímetros y ahí tenemos nuestro elemento. ¿Y qué pasa si yo añado una columna? ¿Sí? En estructuras yo me voy a pilar y le añado una columna cualquiera, por ejemplo por aquí. Y a esta columna la voy a llamar columna 3. Lleno el parámetro que dice elemento. Mi tabla, que se llama metrado de columnas, ahora tiene ya no 4, sino 5 elementos, donde mi quinto elemento es una columna 3, donde veo sus niveles y veo su metrado. De esta manera yo extraigo información de Revit. Por favor, si tienen alguna consulta, es un buen momento para poder hacerla. A ver, sigamos viendo. A ver, aquí Isaac dice, ¿no? Isaac tiene una excelente pregunta, ¿no? En este taller de metrados, ¿sí qué diferencia en presupuestos? Es simple, ¿no? Hay una fórmula muy sencilla, ¿no? El presupuesto es igual al metrado por el costo unitario. En presupuestos vamos a ver presupuestos, es decir, el metrado lo vamos a obtener con este método o con otros métodos en el tema de Arquímedes y le vamos a añadir un costo unitario con Arquímedes, que es la herramienta que se va a utilizar en presupuestos con BIM. Y en metrados nos vamos a dedicar a sacar metrados de arquitectura, de estructuras, estudiar a profundidad de esos temas que hemos visto hasta ese momento, ¿no? Es decir, yo tengo un proyecto y tengo que metrarlo de lo mejor posible, porque de acuerdo a mi metrado yo voy a poder obtener mi presupuesto, voy a poder hacer mi control de obra y demás, ¿sí? A eso se refiere, son dos cursos totalmente diferentes. En uno hago metrados, que es solamente esta parte, hasta el nivel que nosotros podamos darle, y en presupuestos vamos a extraer esta información y la vamos a analizar con costos unitarios, ¿no? Como cuando hacemos un presupuesto. Por favor, les voy a pedir nuevamente que compartan este video para que más personas lo puedan ver. Ya, listo, sigamos. Entonces yo creo que hasta ahí se ha entendido la idea de cómo hacer un metrado de estructuras, ¿no? Un metrado de muros es muy similar. Lo voy a hacer ahora, ¿no? Voy a hacer un metrado de los muros de mi proyecto. Para hacer un metrado de muros, yo me voy a vista, me voy a tablas de planificación, hago una tabla de planificación de cantidades. Sí, todas las tablas de planificación están en esta cinta, la cinta de vista, le digo tabla de planificación de cantidades, selecciono mi categoría, que en este caso es muros, y le doy un nombre, ¿no? Le doy 08, por ejemplo, me gusta el orden, le digo metrado de muros, le doy aceptar o enter, y me van a salir mis 5 pestañas de configuración del metrado. Se llaman campos, filtro, clasificación, formato, aspecto. En campos, yo lo primero que voy a llevar es elemento, porque es mi codificación. Luego le digo que voy a ver el volumen, el área y el tipo. Yo podría ver, por ejemplo, la restricción de base, por ejemplo. Voy a ordenar mis columnas, ¿no? Volumen, yo quiero que vaya al final. Área, quiero que vaya antes de volumen. Y ahí tengo mis elementos. Le digo aceptar y voy a ver todos mis muros de mi proyecto. En elemento, yo voy a poder ver mi codificación. En tipo, yo puedo ver qué tipo de elemento yo tengo, es decir, qué tipo de muro he creado. La restricción de base, el área y el volumen. Por ejemplo, área, en este caso no tiene decimales. Yo puedo seleccionar esto, le puedo decir formato de unidad, le digo que tenga 2 posiciones decimales, le digo aceptar y ahí tengo una mayor precisión. ¿Sí? Eso podemos hacer, podemos modificar nuestras tablas, es casi un Excel. Ahorita vamos a ver otras maneras de cómo verlo, ¿no? Diego nos dice cómo podemos calcular el metrado encofrado. Sí, también lo vamos a ver en el curso y en un ratito más vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿no? Sí, en realidad no, van a ir en paralelo, Roy. Presupuestos y metrados van a ir en paralelo. William dice, ¿no? Dentro del curso se va a hacer la adecuación de la norma técnica de metrados que tenemos actualmente en Perú. Ya, les adelanto esa parte, ¿no? Adecuarlo absolutamente a nuestra norma es un poco difícil, ¿ya? Yo les contaré que yo he hecho varios expedientes técnicos partiendo de modelos
y no todo lo que nos pide nuestra norma, que está basada en cosas manuales, prácticamente artesanales, que nosotros hacemos con un plano, donde nosotros medimos cada longitud y lo ponemos en nuestra cabeza y sacamos un metrado de volumen y un metrado de área haciendo miles de operaciones. Toda esa actividad no la hace Revit, ¿no? La hace Revit de manera interna y no nos muestra la planilla que nosotros necesitamos para el acero, por ejemplo, ¿no? Nos muestra los resultados finales, pero que nosotros podemos corroborar de manera muy sencilla en realidad. Sí, podemos corroborar cada elemento, podemos ver que nuestro metrado sea el correcto. Si nosotros hemos modelado bien, nuestro metrado va a ser el correcto. Pero sí vamos a hablar mucho de cómo lo hemos adecuado. Vamos a ver hasta el punto en el donde nosotros hemos podido adecuar un metrado a la planilla, pero les adelanto que no son totalmente compatibles al 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos estar diciéndole cosas que no vamos a lograr, ¿no? Porque el Revit y las cosas que hace Revit no se van a adecuar completamente a lo que nos exige la norma, ¿no? Sigamos. Vamos a ver entonces el siguiente tema. ¿Ya? Fíjense que yo ya he modelado estos elementos y ahora yo quiero metrar el tema del acero, ¿sí? Vámonos a esta vista que dice acero de pórticos en 2. Se van a dar cuenta que el siguiente pórtico, el pórtico que tocaba, yo he modelado aceros, ¿no? Fíjense que yo los puedo seleccionar, tengo aceros de 1 pulgada en mi zapata, tengo una cuadrícula, tengo una columna, tengo estribos y tengo una viga con estribos, ¿no? Por simplicidad le he dado un solo desplazamiento o una sola separación, ¿no? Pero me voy a dar cuenta que el color, cada uno de estos colores, me va a representar un determinado diámetro. Por ejemplo, amarillo me determina 1 pulgada. ¿Dónde están estos elementos? Están en VG, filtros, los aceros de 1 pulgada están de amarillos, los otros diámetros están con otros colores, ¿sí? Esto es un tema de verificación de mi proyecto, ¿no? Yo puedo verificar lo que yo tengo modelado con filtros visuales, ¿sí? Imagínense que yo le cambio mi acero de aquí, le cambio de 1 a, por ejemplo, 5 octavos. Fíjense, le he cambiado de acero y sin decirle nada, mis aceros han cambiado de amarillo a verde. Si lo regreso, lo selecciono y le pongo 1 pulgada, fíjense que vuelven a ser amarillos y además que el cambio en el diámetro se nota, ¿no? Ese es un tema que vemos ahí, ¿no? Que son los filtros de visualización y la configuración de nuestros aceros. Obviamente esto se ve en un curso de Revit de estructuras también, ¿no? El tema de la configuración, pero no tanto el tema de la visualización. Vamos a ir a nuestro metrado general de aceros, que es el 04. En mi sección de tablas de planificación, en el archivo que ustedes tienen, váyanse a donde dice metrados generales de acero y fíjense, yo he puesto aquí, lo voy a corregir, he puesto 3 columnas, elementos, tipo y longitud de barra. Lo que me está diciendo es que mi columna 2, mi viga 2 y mi zapata 2 tiene aceros de 3 octavos, de 5 octavos, de 1 pulgada, de 3 octavos y me da la longitud de la barra. Fíjense, ¿no? La longitud de la barra de cada una de estas. Pero ustedes dirán, ¿no? El acero se mide en kilogramos. Entonces ese es el ejercicio que vamos a hacer ahora. Hasta ahora no hay mucho problema, ¿no? Fíjense, yo he hecho una tabla de planificación de cantidades. Esa tabla de planificación de cantidades me ha mostrado los metros de mi proyecto, ¿no? Los metros de acero de mi proyecto, pero lo que yo necesito es transformarlo a un tema de densidad, de densidad lineal, ¿no? Así se llama, ¿no? Vamos a colocarlo. ¿Por qué? Hay una herramienta en Revit en el tema de los metrados que se llaman valores calculados. Los valores calculados son valores que yo puedo ir añadiendo a mi proyecto, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio. Lo primero que yo necesito es un valor de unidad de peso por unidad de longitud. Es decir, cuántos kilogramos pesa cada metro de barra de acuerdo a cada tipo, ¿no? Al tipo de 1 pulgada, al de 3 octavos, al de 5 octavos. Voy a consultar una tabla, en este caso de aceros Arequipa. Y en aceros Arequipa tengo diámetros y demás, tengo tablas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tengo una que se llama la tabla del peso nominal, donde me dicen que la barra de 1 pulgada tiene un peso nominal de 3.973 kilos por metro lineal. Esta información es la que yo voy a añadirle. ¿Sí? Vamos a añadirle esa información. ¿Sí? Lo voy a hacer un poco rápido. Y aquí, ¿no? En gestionar yo puedo añadir parámetros. Voy a añadir un parámetro del proyecto, le digo que voy a añadir. En este caso voy a añadir ese peso nominal.
Este peso nominal pertenece a la disciplina de estructuras y tiene unidades. ¿Qué unidades tiene? Tiene masa por longitud de unidad. Y lo voy a agrupar dentro del grupo construcción y le digo que es un parámetro de tipo que va a afectar a la categoría armadura estructural. Esto es muy importante de hacer. Estoy creando un parámetro de acuerdo a esas características de jerarquía que les he dicho antes, ¿no? Estoy creando de acuerdo a una categoría un parámetro de tipo, que es un parámetro de proyecto de tipo de armaduras estructurales con una determinada unidad. Le doy a aceptar nuevamente y la voy a añadir a mi proyecto. Y estos elementos, fíjense, estos elementos que este parámetro yo lo puedo agregar a mi tabla. En campos le voy a decir que este peso nominal lo voy a añadir. Aquí está, le digo doble clic, le digo aceptar y me aparece una tabla en blanco. Yo acá tengo una tabla resumen porque tengo más valores de acero. ¿Cómo hago para ver mi tabla completa? En clasificación y agrupación le doy un check en detallar cada ejemplar y fíjense que tengo muchos más aceros que están agrupados. Lo que yo voy a hacer en este momento es añadir estos valores de mi tabla que tenía, ¿no? De la tabla de aceros Arequipa. La de 1 pulgada me dice, por ejemplo, que todos los de 1 pulgada tienen 3.973 kilos por metro lineal. Entonces, el de 1 pulgada le voy a poner 3.973. Fíjense qué me dice Revit. Como he creado bien mi parámetro, me dice, este cambio se va a aplicar a todos los elementos de barra de 1 pulgada. Le doy a aceptar y todos los de 1 pulgada tienen este valor. Los de 3 octavos, ¿sí? Los de 3 octavos en este caso, los de 3 octavos tienen 0.56 kilogramos por metro. Entonces el de 3 octavos le pongo 0.56, ¿no? Le doy a aceptar. Y luego tengo barras de 5 octavos. Y aquí en barras de 5 octavos me dice 1.552. Le añado aquí a 1 y va a escribirlo en todos los demás aceros. Y ahí está. ¿Sí? Fíjense, ahí tengo mi tabla de peso nominal y lo que me queda hacer es multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Mi longitud por el peso nominal, lo que me va a dar simplemente kilogramos. Me voy a campos, a donde dice editar, y le digo que voy a añadir un valor calculado que se va a llamar peso. Pertenece a estructuras del tipo masa, en este caso, y le digo que multiplique longitud de barra por peso nominal. Si está todo bien, me va a generar el valor, le doy a aceptar, y fíjense, ¿no? Me está calculando el quilaje que yo puedo sumar en formato, le digo a peso, que calcule totales, le doy a aceptar, y ahí tengo mis 120 kilos de barras de todo este pórtico, ¿no? Entonces, fíjense lo versátil que es Revit para esta clase de cosas, ¿no? Es muy sencillo empezar a modelar y también es muy sencillo empezar a generar información, que en este caso son estos metrados, de manera adecuada para mi proyecto. Sí, hemos creado parámetros, hemos aplicado los parámetros, tenemos que entender las unidades que hay en Revit y vamos a poder generar todo este tema, ¿no? Fíjense en mi tablita, que es la tablita que yo he modificado, ¿no? Que he agregado aquí a este proyecto. Sí, espero que les guste este tema, dense cuenta de todo, todas las cosas que podemos ver, ¿sí? A ver, tenemos más preguntas. ¿Qué dice? ¿No? Brian dice... No es el caso, Brian. Estoy haciendo un ejemplo académico. Nos dice si estamos haciendo de acuerdo a las normas. Eso se ve en el curso de Revit, ¿no? En el curso de Revit nosotros empezamos a ver qué tipos de aceros. Ahorita solamente es un ejemplo académico para hacer el tema de los metrados. Roy dice que si solo quiero que metre el acero de una sección. A ver, Roy, explícame bien eso, por favor. Por favor, en este punto les voy a pedir que nuevamente le den compartir para que más personas se puedan ir acercando a este tema. A ver, Ricardo tiene una pregunta más larga. Dice, considerando los niveles de terrazas y los volúmenes de cimentaciones, ¿se puede realizar el metrado de movimiento de tierras, corte, relleno en edificaciones? Sí, se puede hacer. Ahorita, si nos alcanza el tiempo, creo que sí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo también de metrado de movimiento de tierras. Ah, sí se puede hacer, Roy, pero es un poco complicado, ¿no? Sí se puede hacer con el tema de piezas.
Sigo, ¿sí? Me voy a mi vista en 3D. Y ahora por el último ejemplo, es el ejemplo más sencillo que hay. ¿Sí? Tengo un pequeño cuarto. En este cuarto yo he añadido puertas y también ventanas. Y lo que yo voy a hacer es generar mis cuadros de vanos. Fíjense que en este pequeño ejemplo yo ya tengo un cuadro de vanos de ventanas, que es mi metrado 05, y me da la cantidad de ventanas, el tipo de ventanas, ventana 1, ventana 2, me da su altura, su anchura, su altura de antepecho, y tengo su recuento. Es mi cuadro de vanos, ¿no? Tengo también el cuadro de vanos de puertas, ¿no? Aquí en el cuadro de vano de puertas me falta añadir, por ejemplo, el recuento, ¿no? El recuento me va a permitir ver la cantidad de puertas que tengo de cada tipo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le agrego una puerta, ¿no? Le digo dr y agrego una puerta de este tipo, donde este tipo es, por ejemplo, es puerta 2, ¿no? Aquí le digo puerta guión 2. Fíjense que mi metrado en mi cuadro de vano de puertas, ahora me salen 3 elementos, ¿no? Puerta 2, puerta 1, puerta 2 y esta de aquí, ¿no? Y yo también le puedo agregar aquí en la tabla esa información. Puerta 1, puerta 2, bueno, en realidad esta es puerta 1, ¿no? Ahí está, fíjense, ¿no? De esta manera tan sencilla puedo generar mis cuadros de vanos. ¿Cómo he hecho estos cuadros? Vamos a verlo, ¿sí? ¿Cómo he hecho estos pequeños cuadros de vanos de manera tan sencilla? Me voy a vista, tablas de planificación de cantidades, voy y selecciono la categoría, en este caso, por ejemplo, ventanas. Y acá le digo, por ejemplo, me toca 9. Le digo cuadro de vanos de ventanas. Lo que hago es seleccionar los parámetros adecuados, ¿no? Altura, anchura, altura de antepecho, elemento, y puedo llevar, por ejemplo, recuento. Lo ordeno, elemento lo subo, recuento lo pongo al final, le digo aceptar, y ahí tengo mi cuadro. Si lo quiero ordenar, me voy a clasificación y agrupación, y le digo que los ordene por elemento con un pie de página, le digo aceptar, fíjense. Imagínense que yo quiero el recuento de todas las ventanas 1 o quiero asociarlas. Si las quiero asociar, le quito este check detallar cada ejemplar y me va a hacer un recuento total, ¿no? 2, 3 y las ventanas que yo tenga. Así de sencillo yo puedo generar mi cuadro de vanos, ¿no? Y obviamente si añado elementos en Revit se van a agregar, si les quito también se van a quitar. Entonces, espero que se den cuenta que las herramientas que nos da Revit las podemos adecuar a nuestra usanza, no completamente, ya se los he dicho, por lo menos no a la usanza peruana o a la normativa de nuestro reglamento de metrados, pero sí podemos hacer muchas cosas. Prácticamente un 90% de lo que necesitamos lo podemos hacer, pero no lo vamos a poder enlazar, por ejemplo, a una planilla como la que nosotros necesitamos presentar, ¿no? Entonces ahí se va el tema de la adaptación, de la adecuación. Y bueno, yo les adelanto algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el BIM Summit que se dio en Barcelona, una delegación peruana de profesionales del tema del Comité BIM del Perú se presentó y dentro de la información estadística final del BIM Summit, que es el evento mundial del avance de BIM en el mundo, ya dijeron que en nuestro país la fecha cúspide, en el Perú por lo menos, la fecha para la implantación en el sector público, que es decir, que el cambio de las leyes va a ser en el 2022, es decir, empezó, digamos así, una cuenta regresiva bien caleta, por así decirlo, porque no mucha gente lo ha podido ver, pero sí la información está por ahí, pueden buscarla en BIM Summit Barcelona 2017, de hace un mes, y ahí van a poder ver esa fecha, dice Perú, implantación en el sector público 2022. ¿Por qué? Porque básicamente es una tendencia mundial debido a todas estas ventajas que ustedes ven. Sí, ahora vamos a ver un par de cosas que nos han preguntado por ahí. En realidad son muchas cosas, ¿no? Rodrigo dice, ¿es posible sacar el metrado cuando se utiliza acero dimensionado en un proyecto? Es decir, varillas ya cortadas con pedidos para distintos elementos estructurales. Sí se puede hacer, pero sería mucho trabajo, Rodrigo. ¿Sí? Podrías hacer, por ejemplo, un elemento típico y ese elemento típico podrías dimensionarlo cortado parte por parte. Por ejemplo, por varilla de 9 metros y empezar a cortarlo, ¿no? Sí se podría hacer, pero es mucho trabajo en realidad para modelarlo. Podríamos metrar acero, ya hemos metrado, Mario, hace un momento. Se podría considerar un ejemplo de platea de espesor 25 de centímetros de un enmayado. Brian, por favor, de nuevo tu pregunta que no la entiendo muy bien. ¿Es posible también metrar el peso total de entrepiso de una edificación? Es decir, ya.
Podrías hacer bueno, Giordano, que es nuestro especialista en estructuras, el profesor de robot, tiene una planilla en el que él también entiende muy bien este tema de Revit, y él tiene un tema, una planilla donde hace metrado de cargas, que es justamente lo que tú estás consultando, ¿no? De hacer de entrepiso a entrepiso para tener el tema del metrado de cargas, ¿no? Una vez que ya tengo metrado mi elemento, mi proyecto, yo debería de tener el metrado de las cargas de mi proyecto, ¿no? Para no hacerlo manualmente como se hace ahorita en este caso, ¿no? Si tienen más preguntas, por favor, es un buen momento para poder hacerlas. Y si no, vamos a empezar con otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la topografía que nos pedían hace un momento. Voy a hacer una topografía, ¿no? Me voy a masa y emplazamiento, le digo superficie topográfica y voy a colocar puntos para definir mi topografía. ¿Sí? Yo podría definir esta topografía con un desnivel, por ejemplo, 1 metro aquí, ¿no? Y empiezo a ver temas de, por ejemplo, de mis curvas, ¿no? Puedo definirle, por ejemplo, menos 3 metros por aquí y empezar a ver mi topografía. Puedo definir aquí, por ejemplo, 2 metros. Fíjense, ¿no? Le doy finalizar y tengo una topografía un poquito hecha muy rápidamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a tener intervenciones en mi topografía, ¿no? ¿Cómo se llaman estas intervenciones? Se llaman plataformas de construcción, en las cuales yo puedo hacer una plataforma y esta plataforma va a recortar a mi topografía. Fíjense, ¿no? Yo estoy recortando mi topografía y podría editar mi contorno y podría llevarlo a una zona un poquito más crítica, ¿no? Por aquí de repente tengo una zona más crítica y esta plataforma de construcción, fíjense, ¿no? Tengo corte y relleno. ¿Sí? Esta plataforma de construcción que ha afectado a mi topografía puede ayudarme a hacer el tema del metrado de la topografía. Fíjense ya que no es tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Me voy a vista y ahora voy a hacer una tabla de planificación, en este caso de topografía, y le digo 10 metrado y movimiento de tierras. Y voy a ver que ahora tengo corte, tengo relleno, corte relleno neto, tengo relleno por acá, tengo área de superficie, área proyectada, igual lo puedo subir aquí y se van a dar cuenta de, por ejemplo, de que me falta hacer un paso. Yo le digo aceptar y fíjense, ¿no? Me sale el relleno y corte en 0, pero sí tengo las áreas, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo que generar un hito, ¿no? Ese hito se llama un punto en el que yo he hecho el corte. ¿Cómo lo hago? Me voy a masa y emplazamiento, le digo región nivelada, crear una nueva superficie, selecciono mi topografía, le doy finalizar y ahora sí, me voy a mi metrado de movimiento de tierras. Fíjense que ahora sí me ha calculado el relleno y el corte de mis superficies. ¿Sí? Así más o menos se hace el tema de lo que es corte y relleno en superficies topográficas. Es útil más que nada para el corte, ¿sí? Para el relleno es un poco más complicado, ¿sí? No se preocupen si lo he hecho un poco rápido, pueden verlo después en las repeticiones porque vamos a subir este video a YouTube, también va a estar en nuestro canal de Facebook, todas nuestras transmisiones se quedan en Facebook también, ¿no? Listo. Luego alguien nos preguntó el tema del encofrado, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo haría para ver el tema del encofrado? Sí, vamos a hacer ese ejemplo. Imagínense que yo quiero agarrar esta columna, que en este caso es una columna completamente aislada, y la voy a editar, ¿sí? El tema de la edición de las familias es muy importante. Yo puedo añadir aquí un material. En este caso yo puedo añadir un nuevo material, que en este caso le voy a llamar encofrado de columna, ¿sí? Y para distinguirlo le voy a decir que va a tener un color, por ejemplo, naranja. Le digo aceptar. Y puedo usar eso que me preguntaron hace rato, ¿no? El tema de la pintura. Le digo pintar con encofrado de columnas a las 4 caras. Le digo terminado y he colgado a esas 4 caras el encofrado. Le digo cargar en proyecto, sobreescribir la versión existente y fíjense, todas mis columnas en el proyecto, todas las columnas en mi proyecto, ahora tienen encofrado. Lo que yo voy a hacer es hacer una tabla, vista, tabla de planificación, cómputo de materiales, de pilares estructurales, donde yo le voy a decir que voy a ver una tabla de encofrados de columnas.
Lo que yo voy a hacer es decirle que me vea los nombres de los materiales, el área de cada uno de los materiales, y en este caso también me sirve el elemento. Elemento lo subo, material nombre, material área, y le voy a decir aceptar. Fíjense, me está dando una tabla donde yo tengo concreto y encofrado de todo mi proyecto. Como yo solamente quiero ver encofrado, ahora voy a utilizar mi segunda pestaña, que es filtros, y en filtros le digo que en material nombre solo me muestre los que son iguales a encofrado de columnas. Le digo aceptar y me muestra mis encofrados de columnas, donde el área le voy a poner nuevamente 2 posiciones decimales y le voy a decir que me sume el material área calculando sus totales. Como me falta totales generales para poder ver la suma de mis medio encofrados. Entonces este es un procedimiento con el cual nosotros podemos aplicar una capa de pintura, que era algo que me preguntaron hace rato, y metrarla. ¿Sí? En este caso, si se dan cuenta, me sirve simplemente cuando yo tengo una columna totalmente aislada, ¿no? No es el caso muchas veces, ¿no? Cuando tenemos el tema de la albañilería confinada, la albañilería estructural, vamos a tener columnas que van a tener menos una cara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede adecuar muy bien a cada uno de nuestros proyectos. Y bueno, les adelanto que Revit no tiene por defecto el tema de los encofrados o de las cimbras en México, ¿no? O de las molduras que se dicen en América del América Central, ¿no? Sino cada una de estos elementos son adecuaciones que nosotros le podemos dar, ¿no? Y son cosas, y este es un punto de vista práctico, ¿no? Práctico y rápido. Y en el curso hacemos un tema un poquito más analítico, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Rodrigo dice, ¿no? En el caso del metrado de losas aligeradas o muros de albañilería, es posible metrar los ladrillos con el mismo método de los valores calculados, Rodrigo. O sea, igual como hacíamos en una tabla de Excel, teníamos los metros cuadrados, podemos extraer los ladrillos. Yo también podría generar una familia bien complicada por ejemplo, de bovedillas, ¿no? Que así se llaman los ladrillos en algunos tipos de familias. O podría generar ladrillos en un muro también, ¿no? Se podría hacer, pero es más complicado. Más fácil es hacerlo simplemente con el tema de cálculos analíticos. John nos dice, ¿no? ¿Cómo metra estructuras arquitectónicas caprichosas como parábolas o elipses en estructuras de concreto armado? Revit 2017 y Revit 2018 están más preparados para esas formas caprichosas, ¿no? En realidad tenemos el ESP-Line y podemos generar vigas con formas de ESP-Line, y con esas formas podemos hacer casi cualquier forma. Pero el problema ahí se va al acero, ¿no? El acero ya no se puede hacer en esas vigas, por ejemplo. Pero, bueno, hay muchas cosas que aún podemos hacer, ¿sí? ¿Alguna otra consulta que tengan, por favor? Nuevamente les voy a pedir, antes de terminar esta transmisión, que le den compartir para que vean los ejemplos de las cosas que hemos metrado en este proyecto, ¿no? Nos falta metrar instalaciones, nos falta hacer muchas otras cosas, pero espero que entiendan la idea de todo lo que puede hacer Revit, ¿no? Y los instamos o los invitamos a participar de este curso, ¿no? El contenido de este curso de metrados tiene una introducción, normativas y fundamentos. Vamos a tener el tema de la jerarquía, tablas de planificación, cómputo de materiales. Vamos a hacer el tema de los parámetros para poder hacer la sectorización. Luego vamos a hacer metrado de arquitectura, de estructuras de instalaciones en modelos que nosotros les vamos a proveer. Y luego al final hacemos el tema de la presentación y la exportación de metrados. ¿Sí? Este curso inicia el día de mañana a las 3 de la tarde. Por favor, para todos los que ya están matriculados, ya se les ha dado la información al correo para la reunión, que es en una reunión en Zoom. Y tenemos también todavía espacio para más personas. No se olviden que también el día 1 de septiembre estamos empezando un curso doble de arquitectura y estructuras. En todos nuestros cursos hablamos de metrados y de cuantificaciones y todo esto, pero lo vamos a ver más en profundidad en este curso. Este curso tiene 2 partes, ¿no? Arquitectura y estructuras. Los 2 cursos también se pueden adquirir por separado si no les interesa llevarlo juntos. Y también esta semana, de la primera semana de septiembre, estamos empezando documentación, es decir, todo el tema de generación de planos, una vez tenido el modelo, con nuestro especialista que es Graving de Costa Rica, que es una CP en arquitectura que se dedica a lo que es el delineado de planos
en base a un modelo. Vamos a ver temas de arquitectura, de estructuras, de instalaciones, van a ver lo genial que es Revit, así como es para hacer metrados, van a darse cuenta lo versátil y práctico para la generación de documentos que siempre se van a generar. Y con Pedro Vega de Paraguay vamos a tener el tema de los presupuestos, como ya les he adelantado, con esa herramienta de CIPE que se llama Arquímedes, y vamos a mezclarlo con Revit para generar presupuestos. También tenemos el 28, que ya es el lunes, si no me equivoco, el tema de concreto armado con tecla, que va a ser un curso virtual. Sí, por favor, si tienen alguna duda, les estamos dejando ahí los números de Innova, las redes de Innova, para que podamos ver todo el resto, ¿sí? Todo el resto de cosas que ustedes necesitan. Este sí lo estamos colgando. Todos los videos que transmitimos en vivo lo colgamos en YouTube y también quedan grabados en nuestro canal de Facebook, ¿no? En las dos fuentes. Por favor, si tienen alguna otra consulta, agradecerles por su tiempo y volverles a recordar que compartan este video para que más personas vean todo el poder para hacer el tema de las tablas, la extracción de los cómputos métricos en un proyecto con Revit. Agradecerles mucho por el tiempo prestado, por la atención prestada y bueno, si tienen alguna otra consulta, sí se puede exportar estas tablas de metrados a Excel, Ricardo, pero ya pasan a ser estáticas, ¿no? No son dinámicas. Y bueno, yo en realidad no estilo hacerlo, pero sí dentro del curso les vamos a enseñar. Charles nos dice, ¿no? ¿Cómo actualizo mis librerías? Porque algunos componentes de mi librería me salen error. Puedes buscar en YouTube, hay un video de nuestro amigo mexicano, el papá de Revit en Latinoamérica, que se llama Víctor Sexa, que dice actualizar librerías. Bueno, si no tienen más preguntas, agradecerles a todos por el tiempo prestado y nos vemos el día de mañana con los del curso. Y bueno, agradecerles a todos. Muy buenas noches entonces y nos vemos hasta otra oportunidad. El día domingo, por favor, estamos haciendo una transmisión para finalizar el curso de redes de estructuras otra vez, que es el tema de creación de familias de estructuras. Lo vamos a ver el día sábado, voy a poner otras familias distintas a las que ya hemos creado hasta ahora. Y bueno, para todos los que no saben crear familias, lo vamos a ver el día sábado. Muchas gracias a todos, nuevamente agradecerles por su tiempo y su atención. Muchas gracias y hasta luego.